Bienvenidos a la Casa de Alicia, en este formato que hemos dado en llamar la Casa de Alicia Virtual. Es un gusto para nosotros recibirlos, para algunos nuevamente, para otros por primera vez, en esta dependencia cultural del Consejo de Educación Secundaria de Uruguay. Cuyo nombre es Cátedra Alicia Goyena, pero que en esta gestión lo conocemos como la Casa de Alicia. Corresponde presentarme, aunque con muchos ya nos conocemos. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas y especialista en Historia del Arte y Patrimonio por el CLAE. Y desde el 2014, por el concurso de proyectos de gestión cultural, soy la directora de la Cátedra Alicia Goyena o de la Casa de Alicia. Obviamente lo primero en este arranque es agradecer al equipo de compañeros que sostienen este proyecto y que lo hacen posible, y en especial a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, con quien todos han estado en contacto ya. Marta es profesora de comunicación visual y es la encargada del área de comunicaciones en nuestro centro cultural, un área obviamente fundamental siempre, y en este tiempo en el que estamos, muchísimo más. Sin Marta, la Casa de Alicia Virtual no sería posible, así que que sigamos siendo un lugar de encuentro, debemos sin duda alguna agradecérselo a Marta. Hoy nos reúne una actividad muy especial y muy querida por nosotros. Es un nuevo encuentro dentro del ciclo 2020, Mujeres que hablan sobre mujeres en la Casa de Alicia, y recibimos a alguien que ya es un habitante de la casa desde el año pasado, gracias al contacto que posibilitó la Inspección de Literatura, la inspectora María José Larre Borges, que está por allí, a quien voy a hacerle el micrófono, y con quien hemos coordinado muchas actividades, esta entre ellas. Y recibimos a la magíster Silvia Arce Villalobos, docente de la Universidad Nacional de Costa Rica, que, como decía, es una querida habitante de la casa, y a quien hay que agradecerle también la generosidad, no solamente por participar del ciclo y generar esta instancia en la que todos participamos con mucho placer y con muchas expectativas, sino porque además justamente accedió a realizarla dos oportunidades en dos fechas. El pasado miércoles fue la primera fecha, esta es la segunda, y como todos sabrán, los 80 cupos disponibles, que son los que establecemos para asegurar la calidad de la experiencia, tanto de los expositores como de quienes asisten, se agotaron en menos de 5 horas, así que una maravilla. La charla que nos reúne hoy, como nos reunió el miércoles pasado, es una de las grandes pasiones de Silvia, la mitología. El nombre de la charla el título es Por Diosa, miradas en torno a lo arquetípico femenino desde la mitología. Ya voy a dar paso, ceder el micrófono a Majo, para que haga la presentación desde la inspección. Solamente recordar dos o tres detalles técnicos que ya han andado por todos lados y por todos los canales posibles, pero nunca viene mal mantener los micrófonos silenciados, y una vez que comience la charla, ya que somos muchos y dependemos de conexiones también en diferentes países, apaguemos las cámaras para que no haya interrupciones. Les agradezco a todos por ser parte. La segunda parte de la charla van a poder ustedes formular preguntas, consultas, ¿verdad? Vehiculícenlas por el chat de Zoom,
porque la inspectora va a ser la que se va a encargar de moderar. Cualquier situación que ustedes tengan en el aspecto técnico, ¿verdad? Tenemos el chat de WhatsApp y a Marta siempre atenta para tirarnos un salvavidas. Así que muy bienvenidos todos y gracias por ser parte. Majo, te cedo el micrófono. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, colegas, futuros colegas de todas partes del país. Tenemos gente también de Costa Rica y de la Universidad Autónoma de México. Así que ya somos Alice's House, la Casa de Alicia Internacional. Todas muy contentas, digo todas porque somos un equipete de mujeres. Yo estoy en este momento acompañada por Mari y por Idea, lo ven atrás, pero en realidad ese es un escenario de ficción, porque estoy en la inspección de literatura. Yo soy María José Larrio Borges, y soy la inspectora nacional de literatura. Ya me conocen, pero por las dudas. Bueno, le dejo la palabra a quien nos interesa hoy, por diosa, por fin. Silvia es actriz, es directora teatral, es filóloga, es magíster en educación, bueno, es de todo, y sobre todo es nuestra amiga. Y bueno, ella tiene dos campos de conocimiento, es súper jovencita, y se ha especializado en, digamos, dos grandes áreas de investigación en su trayectoria universitaria, que uno es escritura femenina, sobre todo de mujeres centroamericanas, con eso estuvimos trabajando el año pasado, y el otro es con lo que nos va a acompañar hoy, que es el área de mitología grecolatina, y su enseñanza, ¿no? Porque Silvia es, antes que nada, docente. Así que un beso que llegue hasta Santana de Costa Rica y a todo el mundo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un honor para mí compartir con ustedes esta tarde. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Es un placer porque, bueno, Uruguay para mí es mi otra patria. Ahí he encontrado personas maravillosas que me han enseñado muchísimo, que me han nutrido muchísimo, y sobre todo esta alimentación intelectual ha venido de parte de grandes docentes. De lo que les contó Majo, que hago, o que soy, o que me apasiona, el título que más me enorgullece es el de profesora. Creo que los conocimientos no son nada si no se comparten. Las pasiones no son nada si no se comparten con otras personas. Se quedan ahí, se quedan estancados estos conocimientos, y más bien nos hacen como un tipo de represa ahí en la cabeza. Por eso el planteamiento es que hay que dejar fluir todas esas pasiones. De pronto uno encuentra a 80 personas que también tienen la misma fiebre que uno, la misma pasión que uno, y eso es maravilloso. Eso ya hace que todo eso valga la pena. ¿Por qué les digo esto? Porque de lo que vamos a hablar hoy, yo sé que hay muchísimas perspectivas. El mito es un conocimiento muy complejo, es un acceso al conocimiento muy, muy complejo. Habrá quien lo canalice desde la teología, habrá quien lo canalice desde la psicología, quien lo canalice desde la historia, desde el arte. Mi propuesta o está más ligada a darle un uso desde una perspectiva didáctica. ¿Por qué? Porque bueno, parafraseando a Campbell, ¿verdad? El mito es un sueño universal, es el sueño universal, es el sueño que soñamos toda la humanidad, pero ciertamente también participa de una estructura simbólica muy compleja, que tiene o tuvo sentido en su momento de creación, o en sus momentos distintos de creación, pero que tiene que tener un sentido hoy, porque si no,
ese conocimiento se queda aislado en el tiempo, se queda como en una burbuja, y podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con ese acceso al conocimiento hoy, en nuestro presente? Entonces, me gustaría como contextualizarnos con esta frase que es de Gustav Jung, ¿verdad? Dice, sobre el ser humano de 2 millones de años de antigüedad, mujer y hombre, que está presente en cada uno de nosotros, entonces la visión aún nos es accesible en la actualidad. Nada de cuanto pertenece a la psique o es parte de ella se pierde nunca. Para vivir plenamente tenemos que inclinarnos, tender las manos y traer de nuevo a la vida los niveles más profundos de la psique a partir de los cuales ha evolucionado nuestra conciencia presente. Nos pongo aquí porque fíjense que el título de esta conversación que vamos a tener hoy habla de los arquetipos femeninos. Y bueno, como yo soy una curiosa de las palabras, no me considero como una especialista, sino una curiosa de las palabras, bueno, les quiero contar que arquetipo, ¿verdad? Proviene del griego, arquetipon, ¿verdad? Es un elemento fundamental, originario, un tipo, un modelo, una impresión original. Pero, ¿quién la originó? Si es un arquetipo y es un modelo y es algo de donde se parte, ¿quién dijo o cómo se construyó ese modelo y ese arquetipo? ¿Bajo qué criterios? ¿Cuántas personas? Fue una que un día se levantó y dijo, claro, vamos a partir de acá y de aquí en adelante vamos sobre ruedas. Es muy complejo la organización tan simbólica de ese arquetipo. Por eso, quiero trazar una línea que no tiene por qué ser continua, porque nada en la vida lo es, del arquetipo al estereotipo. O más bien, cómo nosotros no debemos andar esos caminos, o si los vamos a andar, andarlos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esta otra palabrilla que nos pone la trampa es estereotipo, y se parece a arquetipo. También se refiere a algo, a un molde, pero acá sí estamos del todo en graves problemas, porque el estereotipo lo que hace es solidificar ese modelo, lo fija, y de ahí nadie lo mueve. O sea, lo que quedó o lo que recorrió el camino de lo arquetípico a lo estereotípico, se quedó ahí. Y se fijó y está escrito en piedra, ¿verdad? Son esas cosas que nosotros decimos están escritas en piedra, y de ahí nadie las puede modificar. Es un molde tan fijo que se convierte en lo que nosotros conocemos actualmente como prejuicios, ¿verdad? ¿Por qué es importante saber esto? Porque lo arquetípico femenino muchas veces, bueno, como lo arquetípico de muchas formas, pero en este caso que nos ocupa lo arquetípico femenino, muchas veces es tratado con el lente de lo estereotípico. Entonces, se cree, por ejemplo, que estos modelos que surgen a la luz de lo mitológico son modelos fijos, y que entonces una mujer, ¿verdad?, en su concepción más amplia, puede participar de estos cajoncitos que la convertirían o en una mujer doncella o virgen, en una mujer madre, en una mujer madura, en una mujer ya lista para su muerte, y que esos modelos se rigen a partir de características como las que leemos, no sé si es un ejemplo muy, ¿verdad?, como muy poco académico, pero como cuando leemos el horóscopo en el periódico, ¿verdad? Es como, no sé, sos Aries, entonces sos impulsiva. Sí, claro, soy impulsiva. Sos una persona que le gusta el color rojo. Sí, me encanta el color rojo, ¿verdad? Y nos vamos acomodando en esos cajones y pensamos que hay algo, un dictamen como cósmico, tal vez, que nos dice cómo tenemos que comportarnos o cómo hemos tenido que comportarnos por los siglos de los siglos. Y no es así. No es así. Tenemos que irnos muy atrás en la historia para darnos cuenta de que las cosas siempre han estado en un constante movimiento, en un constante fluir, y lo femenino
con todo lo complejo que pueda significar, no escapa de ello, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez ustedes hayan escuchado hablar de los arquetipos universales, ¿verdad? Esto es un planteamiento de Jung, ¿verdad? Que nos habla de imágenes arcaicas universales. Voy a hacer es un repaso muy por encima, para que estemos como, por lo menos con los conceptos más básicos. Y estas imágenes arcaicas derivan de lo inconsciente colectivo, que es otra cosa también muy compleja de lo que nos habla Jung, pero bueno, responden a patrones emocionales y de conducta, y hay una parte muy importante que es que estos arquetipos son parcialmente hereditarios, parcialmente. Esto me interesa porque me parece que no nos vuelve tan fijos frente a algo como, ah, sí, claro, esto es genético, o claro, esto es histórico, así va a ser y así tiene que ser, sino que da la sensación de que, aunque comparten también muchas cualidades simbólicas a lo largo de la historia de la humanidad, también son maleables, se pueden ajustar a diferentes realidades, se pueden ajustar a diferentes contextos, ¿verdad? Estos arquetipos se manifiestan culturalmente, quiere decir, no surgen aislados por allá y entonces yo digo, claro, esto me parece que podría ser un buen arquetipo para ponerlo a funcionar en esta cultura. No, al contrario, surgen dentro de un entorno cultural específico, se manifiestan ahí y lo más importante, adquieren sentido en la cultura, adquieren un significado importante dentro de la cultura. Jung planteó 8 arquetipos, ¿sí? 8 arquetipos, que son los arquetipos fundamentales. También, como muy rápidamente, está el animus anima, que tiene que ver o está relacionado con los roles de género. Por ahí nos vamos a centrar como tal vez en esto. El animus, que vendría siendo como eso esencial masculino, el anima, que es el arquetipo de lo femenino. El segundo arquetipo que construye es la madre, que no es solamente la madre como pensamos físicamente una madre o biológicamente una madre, sino que abarcaría todo la conducta maternal, ¿verdad? De los seres humanos. El otro arquetipo es el padre, que vendría a representarse desde la autoridad, ¿verdad? De esa voz autoral. El cuarto arquetipo es la persona. Es muy complicado, pero tiene que ver con lo público, tiene que ver cómo nos manifestamos como individuos frente al espectro público. Tenemos la sombra, que es lo íntimo. Tenemos al héroe, que está en constante pleito, por decirlo de alguna manera, o en constante lucha con ese íntimo, ¿verdad? El héroe ignora muchas cosas, ¿verdad? Pero tiene que acudir como a ciertos llamados que lo van a poner en crisis con estos arquetipos, ¿verdad? Tenemos el sabio, que es como esta entidad que ilumina al héroe, y tenemos al embaucador, ¿verdad? Que es el que viola todas las normas, ¿verdad? Sociales, el que tiende trampas y el que se juega, digamos, esta existencia de una manera más embaucadora, ¿verdad? Entonces, estos son los arquetipos que construye Jung, ¿verdad? ¿Qué me interesa que nosotros podamos hoy poner en crisis? Porque eso es importante, que pongamos en crisis las cosas que sabemos o las cosas que creemos que sabemos. Es este arquetipo de lo femenino desde algo tan simbólico y tan ficción, ¿verdad? ¿Cómo puede ser el mito? Yo, digamos, he dedicado mucho más a la mitología grecolatina. Hay muchas otras mitologías que desconozco bastante, incluso que me he cuestionado a mí misma, porque en Costa Rica nosotros tenemos una tradición precolombina o prehispánica vastísima, muy poco estudiada,
precisamente porque tal vez estas cosmogonías o estas mitologías participan de una tradición oral que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces, empiezo a notar que hay un faltante muy grande también dentro de, el estudio de esas mitologías, incluso locales, pero empiezo a ver cómo desde lo simbólico se tienden muchísimos puentes, ¿verdad? Y uno de esos cuestionamientos que me atormentaron en algún momento, y que lo hablaba con mis estudiantes del curso. Yo doy un curso sobre mitología clásica, ecos contemporáneos, que es como para dar ciertos niveles de actualización a los mitos clásicos. Nos preguntábamos por qué nosotros aceptamos de una manera tan deliberada, tan sin necesidad de discusión, una imagen tan compuesta y fija de lo que es la divinidad, sobre todo en las religiones monoteístas, ¿verdad? O dentro de la religión cristiana, que no es tal vez la realidad de sus países, pero digamos en Costa Rica, que todavía es un estado confesional, aunque ustedes no lo crean, es muy difícil desarticular, ¿verdad?, una imagen ya preconcebida de lo divino. O sea, si usted le pregunta a un niño de escuela, a uno de colegio, a una persona universitaria, le dice o le propone que haya estudiado muchísimo otras religiones o incluso que practique otra religión, y hay una imagen primigenia que nos llega, que yo siempre los molesto porque les digo, no, usted no está pensando en Dios, usted está pensando en Cronos, o está pensando en Uranos, ¿verdad? Porque la iconografía es muy, este señor muy viejo, con barba larga, con pelo blanco, y a nadie le hace ruido, ¿verdad? Es como, bueno, no, es que Dios es hombre, es blanco, su pelo es blanco, además, tiene barba, es Charlton Heston, ¿verdad? Es como una figura ya preconcebida y nadie tiene mucho rollo con eso. Cuando uno plantea la posibilidad de que transformen esa imagen en algo femenino, hay algo que hace como cortocircuito, ¿verdad? Es como, no, es que así no es. Digo, Dios es Dios, si no se diría diosa. Y por eso nosotros, gracias a la profesora María José Larre Borges, le pusimos a esta conferencia por diosa, porque es, ¿qué pasa si nos ponemos a buscar, a escarbar dentro de esa historia colectiva humana, para ver dónde fue que se perdió esta concepción de que lo divino estaba íntimamente ligado a lo femenino? Es más, no es que lo divino era femenino, es que la divinidad toda era ese pulso de lo femenino, lo integraba todo, lo contenía todo, ¿verdad? Estaba conversando con mi esposo porque hicieron un número de una revista en la que él participaba como editor sobre la teología sobre lo femenino, que de hecho después ustedes van a tener el link de todo lo que yo mencione acá para que busquen, para que cuestionen, para que nos escribamos y nos preguntemos cosas. Entonces, en la portada había una figurilla de una deidad femenina precolombina de Costa Rica, de uno de los asentamientos indígenas de Costa Rica, que tenemos 8, cada vez como les digo, en pérdida de muchas de las tradiciones, lengua, relatos orales, demás. Y entonces fue muy interesante porque la persona que diseña la portada le llama a esa figurilla hermafrodita, ¿no? Porque es una mujer, aparentemente, porque tiene senos, pero tiene órganos genitales femeninos y masculinos, pero también tiene como rasgos, digamos, como caderas o nalgas de mujer. Entonces,
estábamos hablando de eso, y yo, ¿por qué hermafrodita? O sea, ¿quién dijo que era una entidad en la que, o sea, que se podía determinar de esa manera? Si nosotros nos vamos a miles de años, pero cuando les estoy hablando miles de años, no son 5.000 años, son 120.000, ¿verdad? O sea, son cientos de miles de años, y se ubica esto de lo femenino, es porque integra todo, porque no hay masculino y femenino. Hay una entidad femenina que alberga lo masculino, y sin esa entidad femenina no puede ser lo masculino. Es una divinidad que integra, que es unívoca, ¿verdad? Y a partir de ahí es que surge todo lo demás, ¿verdad? Entonces no era como, esto es femenino y esta es la fuerza, este es el pulso de lo masculino, como en otras mitologías tal vez más recientes en los miles de años de los que estamos hablando, sino que es integradora, ¿verdad? A mí me interesó de ciertas mujeres en la actualidad que han trabajado el discurso de lo divino desde lo femenino. Hay una en particular que es Angie Simonis. Ella era activista, investigadora, escritora, murió en el 2013, y ella lo que hace es, su tesis doctoral, es española, se llama La diosa, un discurso en torno al poder de las mujeres en la literatura. Era como muy específicamente en ciertos textos literarios españoles, pero ahí se concentra mucho en el mito de la gran diosa indoeuropea, ¿verdad? Y hay cosas muy interesantes porque estas representaciones son unidad, son piedras, en cuevas, en torno a animales como las serpientes, ¿verdad? Contiene todo, contiene a los animales, es una divinidad holística, mitopoética también, y es de ahí de donde surge todo lo demás. Empiezan a darse cuenta, ella, otras investigadoras también, que llevamos siglos de llamarle a esas representaciones figurillas, ¿verdad? Es como figurillas de lo femenino, figurillas de una mujer dando a luz, qué sé yo, ¿verdad? Pero en realidad deciden empezar a visualizarlas como algo de carácter, algo de carácter divino, ¿verdad? En sí. Son orgánicas, sagradas, vivas, y comprenden lo que sería la gran madre, ¿verdad? Y los rituales de adoración en torno a esta figura son muy desde lo cotidiano. Por ejemplo, en civilizaciones completamente ¿cómo se llama?, distintas, que no tuvieron contacto entre sí, hay una tendencia muy fuerte a organizar el tiempo, los ciclos desde lo lunar. Y lo lunar, comprendido desde esta fuerza femenina que cumple con ciclos, que además es una prueba casi que irrefutable de que lo que nosotros observamos en el universo lo vemos ahora también reflejados en nosotros mismos y viceversa. O sea, somos una copia al carbón de lo que ocurre en el universo, y por eso los ciclos lunares son esa pista para que sepamos, bueno, sí, estos son fases en donde puedo ver ilustrada la virginidad, donde puedo ver ilustrada una madurez, donde puedo ver ilustrada una vejez, bueno, la maternidad, una vejez, una muerte, ¿verdad? Y empieza a cobrar sentido lo ritual, digamos, hacia la luna, porque las cosechas, los rituales de fertilidad, ¿verdad?, tienen mucho que ver con esa observación, y que no, como les digo, se ve en civilizaciones completamente distintas en el tiempo, en el espacio, como nosotros lo hemos estudiado, ¿verdad? Es una gran congruencia de esto
de la gran diosa, que todo lo abarca, que a ella vuelve todo también, y que los ciclos lunares, muy de la mano de los ciclos menstruales femeninos, de sus ciclos de fecundidad, también dotan de sentido todo de manera muy pragmática, ¿verdad? Esta gran madre, esta gran diosa, es lo que después se va como a sintetizar un poco en la gran madre. Y fíjense que no es lo mismo. O sea, la gran diosa es toda la unidad, es una entidad omnipotente que lo alberga todo y que además participa de la partenogénesis, ¿verdad? Ella también es capaz de dar vida a lo masculino, o sea, sin ella no se puede. Y este origen es posible, el origen de lo masculino, gracias a ella, porque ella contiene lo masculino, no porque existe lo masculino y lo femenino, sino porque como ella contiene lo masculino, es capaz de fecundarse y dar esta vida, ¿verdad? Como les digo, después se sintetiza en lo que sería la gran madre, que ahí lo que hace es como simplificar muchas de estas tareas universales que tenía la gran diosa, ¿verdad? Aunque estos términos o estos conceptos se combinan entre sí, tendríamos que diferenciarlo de que una, la gran diosa, es el todo, y la otra, la gran madre, es una parte de ese gran todo que fue tan difícil de abarcar en ciertos momentos de la historia, porque también discutíamos con los estudiantes un día, bueno, ¿cuándo fue que se terminó? No, es que fue que se terminó un martes en la tarde cuando dejamos de creer en la gran diosa y empezamos a creer en los dioses uránicos, y ahora vamos a hablar de eso, sino que corresponde a diferentes momentos históricos en las diferentes culturas, pero pasó. Fue como más fácil de condensar todo pensando que, bueno, hay una única deidad, es masculina, es dueño del cielo, es portador del rayo, es autoridad. O sea, ahí empezó a tomar muchísima fuerza este arquetipo que les decía del padre, ¿verdad? Para ir como socavando cada vez más esta idea universal de lo femenino. Cambiaron los patrones por muchas razones. Las que más he encontrado, digamos, en relación con diferentes civilizaciones fueron invasiones, guerras, saqueos, ¿verdad? En donde se fueron imponiendo otros modelos divinos, ¿verdad? Hasta llegar, digamos, a nuestros días, en donde no nos parece raro que tengamos esta figura, digamos, construida que les decía, del dios, que al fin y al cabo uránico, ¿verdad? Está en el cielo, todopoderoso, varón, mayor, blanco, que es terrible también cómo vamos construyendo ese tipo de imaginarios, ¿verdad? Y no sé, es más bien raro que, digamos, y si Dios fuera una mujer, ¿verdad? Es como la gran pregunta. Sí, mira, entonces las cosas, ¿verdad? Serían así, que de hecho ustedes tienen textos maravillosos también en Uruguay que hablan de esta manera poética sobre, ¿y si Dios fuese una mujer, ¿verdad? Pero sabemos que esa construcción ya es la rareza, ¿verdad? Lo que tenemos muy internalizado, aunque digamos, no, yo soy diferente porque yo voy con lo de las mujeres y tal, es mentira. O sea, nosotros no nos es para nada ajeno pensar en esa figura masculina, autoritaria y que sea un hombre, aunque las otras cosas que están latentes en la naturaleza, en el universo, me digan a gritos que se están cumpliendo ciclos desde lo femenino, que se están cumpliendo rituales de la naturaleza que tienen que ver con la fecundidad, con la agricultura, con la protección ahora alguien ponía por ahí, de la madre tierra, que ven como ahí fue como
como si aceptamos ese término, ¿no? Si somos como más amigables con el término madre tierra, pero es la tierra que está además regida por una autoridad que no es femenina. O sea, la tierra sí es femenina, ¿verdad? Nuestra madre nos da comida, nos da alimento, nos da luz, nos da calor, nos protege, se enoja. Le tenemos como muy claro cuáles son las características de lo femenino, pero no concebimos la divinidad toda ya como femenina, ¿verdad? También es muy interesante, ahí ustedes también van a tener un artículo de Marija Gimbutas que nos habla de que, digamos, hay unas figurillas que les llamaron las Venus neolíticas, que datan son como 30.000 figurillas en diferentes cavernas, en diferentes lugares, les puedo decir, desde cavernas en lo que actualmente es Francia, hasta Siberia, hasta lugares también en América, ¿verdad? Que nos enseñan una mujer, digamos, o una figura que podríamos pensar en femenino, ¿verdad? Donde sus pechos y sus caderas se convierten como en una sola cosa. Sus nalgas son muy, muy, muy redondas, como si estuviera a punto de poner un huevo, ¿verdad? Es de grandes proporciones, su vientre está siempre inflamado, está a punto de parir, ¿verdad? Y estas figurillas que ya ellas deciden, incluso hay otras estudiosas que ya deciden no volver a llamarles figurillas, sino diosas, siempre están muy sintonizadas con la figura de la luna, con el recipiente, ¿verdad? Con ser algo que contiene agua o cuestiones, plantas sagradas, el agua, lo cambiante, ¿verdad? Y es muy interesante cómo en diferentes lugares del planeta las pueden encontrar. Hay otra cuestión muy interesante que es que hay pocas representaciones pictóricas, o sea, pintadas, ¿verdad? La mayoría son esculturas. Entonces es muy interesante saber que la escultura estaba sobre otro plano. La pintura se utilizó mucho para, como ya ustedes tal vez lo han visto en historia del arte o alguna cuestión así, para representar escenas de la cacería o escenas de una lucha, animales también. Lo femenino es principalmente esculpido en las salientes de las cavernas, por ejemplo, todo aquello que representa formas redondas, grandes, que puedan ser también ondas para contener cosas, son esculturas mayoritariamente lo que se ha encontrado, ¿verdad? Entonces, esto para mí es importante para que nosotros podamos llegar a diferentes reflexiones. No tengo las respuestas, por supuesto, no las tengo, sigo estudiando. De hecho, el martes pasado, creo que fue algo así, me regalaron un libro que ustedes también van a tener el enlace. Ahora, después vamos a tener mucho rato para compartirnos enlaces y cosas, que es el mito de la diosa, ¿verdad? Que es un recorrido por un montón de civilizaciones en donde la misma pregunta es, ¿cuándo fue que dejó de pasar? ¿Cuándo fue que dejó de entenderse así? ¿Y cuándo fue que le empezamos a dar paso a un pensamiento tan del dios autoritario, del dios uránico, de inclusive las figuras o las deidades femeninas muy supeditadas, muy por debajo de las divinidades masculinas, ¿verdad? Yo les decía que en mi caso el interés principal ha sido en la mitología griega o en la mitología grecolatina, y acá sí es muy interesante porque había lugares, había pueblos donde se tenía una concepción de la gran diosa o de una diosa madre, y de repente hubo muchos enfrentamientos, hubo guerras,
hubo muchos saqueos también, y entró con muy buen público, con una muy buena resolución, la estructura o esta dinámica de sucesión del poder que conocemos, o algunos conocemos, de la teogonía, ¿verdad? En donde está el caos, después da origen a ciertas fuerzas protogénicas del oscuro, de la noche, y la primera pareja cósmica, por decirlo así, es la Tierra, Gea y Uranos, ¿verdad? Primera pareja cósmica. Y cuando yo les digo, les cuento eso a mis estudiantes, les da mucha risa porque yo les digo que, bueno, acá vean cómo no se formula una cuestión como de una entidad toda, sino que empieza la concepción de la pareja o de lo binario cuando se separa la tierra y el cielo. Y el cielo está arriba y la tierra está abajo. Y por eso en la mitología griega, según Hesíodo, Uranos cubre a Gea 9 noches seguidas, que pueden ser 9.000 noches o pueden ser 900.000. En todo caso, se supone que en esa primera cópula cósmica es donde ocurre todo, donde la Tierra incluso es tomada por el cielo, por Uranos, ¿verdad? Se supone que ahí hay un gran cataclismo, que en esa cópula sexual es una cosa de estallidos, donde la Tierra logra tener relieves, surcos que la atraviesan, ¿verdad? Pero es una fuerza monumental del dios uránico para hacerle entender también al resto de fuerzas protogénicas quién manda ahí. Y ya no es la diosa, la gran diosa, ahora es Gea, la que va a tener que luchar por sus hijos para que no sucumban a la tiranía del padre, va a tener que esconder, va a tener que tener tareas mucho más misteriosas, como aconsejar a su hijo para que castre al padre, ¿verdad? Entonces, volvemos hacia las fuerzas de lo femenino, pero en otras tareas muy distintas, que tienen que ver con el consejo, con el secreto, con el misterio, pero siempre, siempre dotadas de un conocimiento absoluto, que no puede ejercer. Ese conocimiento es poder, pero el poder no lo pueden ejecutar. Siempre están subordinadas a otras fuerzas y logran aconsejar y logran vencer, pero muy, muy por debajo. Siempre para que lo ejecute una fuerza del varón, ¿verdad? Una fuerza masculina, ya sean los hijos varones o las diosas que tienen también cualidades de este imaginario masculino. Entonces, acá, retomando lo de los arquetipos femeninos desde la mitología, tenemos que pensar en cómo se ha ido construyendo ese conocimiento sobre lo divino femenino. En la charla pasada, recuerdo que hubo como algo que iba a decir y se me fue totalmente, pero que es completamente actual, ¿verdad? Que es, por ejemplo, cómo se forja la mujer desde la mitología griega. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado hablar, bueno, de la mitología judeocristiana o hebraica, de Eva, ¿verdad? Algunas otras cuestiones apócrifas sobre Lilith, que es muy interesante también de ver. Pero, por ejemplo, en la mitología griega, Pandora es una mujer que Zeus principalmente crea para vengarse de la humanidad, ¿verdad? Que está siendo ayudada por Prometeo. Y para que esa mujer baje y de paso conquiste a este titán que está ayudando a los seres humanos, ¿verdad? Que les ha entregado el fuego, representa las artes, el conocimiento, el saber sin fin, ¿verdad? Y la mujer es creada con muy malas intenciones, ¿verdad? Y va a tener características que son antagonistas, ¿verdad? Porque si va a tener una belleza magnánima, esa belleza le va a servir para corromper. Si tiene
una capacidad maravillosa de la palabra, esa palabra le va a servir para mentir, ¿verdad? Y es como un ser tan dotado de toda esta unidad que les hablaba al principio, que entonces uno dice, ¿cómo es posible que dentro del imaginario, sobre todo occidental, nos comamos el cuento de que entonces sí, la mujer es mala y por eso pierde a la humanidad? Esta mujer no era mala, esta mujer era contenía en sí misma todo, todo. Es como un momento que le permite la mitología a la mujer de nuevo tener todas las cualidades, todas, absolutamente todas, que ni siquiera los dioses las podían abarcar. Ella tiene todo, ella tiene el mal, tiene el bien, tiene la capacidad de crear, tiene la capacidad de destruir, ¿verdad? Y Pandora baja a la tierra, ¿verdad? No tiene este encuentro deseado con Prometeo, pero sí lo tiene con el hermano Prometeo, que es Epimeteo, y tiene además en sí misma esta necesidad vital de conocer. Y la mandaron con una bolsita, bueno, con una caja, dirán ya después en la modernidad, suele decirse que es que le mandaron con todos los males de la humanidad. Eso no es cierto, eso es un mito, eso no es verdad. En realidad, ella lleva en esa bolsita, en esa cajita, lleva todo, 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 lo bueno y lo malo. Lo que lleva ahí es prácticamente la humanidad, con todos sus defectos, con todas sus virtudes, con todas las cosas, pero están ahí. Están atrapadas. ¿Y qué quiere decir eso? Que estén ahí atrapadas, que están controladas. Nada va a pasar. Sí, ella, al igual que Eva, que tiene esta necesidad de, bueno, ¿por qué este árbol sí, por qué este no? A ella le dan eso y le dicen, mire, no lo abra, no lo abra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si esto debe ser muy importante como para que no lo abra. Y al final nos damos cuenta que sí, sucumben ante la curiosidad, abren ese contenedor de todas estas cosas y todo escapa. Entonces, a veces dicen, qué raro, porque si eran todos los males de la humanidad, estaba ahí la esperanza. No, es que no eran solo los males, era todo. Lo que pasa es que ahí está controlado. Ahora no sabemos dónde está nada. No sabemos dónde está el bien, dónde está el mal, dónde está la enfermedad, dónde está la cura, dónde está. Ahí ya todo se disparó por todo el universo, ¿verdad? Y se supone que ahí, prensada, está la esperanza, ¿no? Con una colita adentro y otra afuera, eso es lo único que está ahí. O sea, si alguien se atreve otra vez a abrir eso, se escapa y lo que pasa es que ya no la podríamos encontrar. Pero vemos cómo esta mujer, por otro momento, tuvo esa oportunidad de tener otra vez en sus manos todo, el universo todo, con todas sus cualidades, con todas sus virtudes, con todos sus defectos, pero pasa a la historia míticamente como, otra vez, la mujer que arruinó todo. Si no, todo estaría ahí. Si no, todo estaría en el mismo lugar. Si no, todo estaría velado por la autoridad, ¿verdad? Entonces es como, yo les digo a mis estudiantes, nos comemos con mucha facilidad este camino que les decía al principio, este recorrido del arquetipo al estereotipo. Si una mujer es la que hace todas esas cosas y es la que arruina el plan bondadoso de la humanidad, entonces es la mala, es la pérfida, por culpa de Pandora estamos en la situación que estamos, ¿verdad? Por culpa de Eva, por haberse comido el fruto, es que no estamos ahí comiendo nubes y andando ahí sin ropa interior por el cielo, ¿verdad? Entonces ese es el camino que ha sido muy fácil, digamos, como de integrarlo en nuestro imaginario. Es la mujer, como es tentadora, como es curiosa, nos quedamos como con todas estas cualidades negativas que le otorgaron los dioses, que en realidad le otorgaron todas las cosas, pero nos quedamos con mucha facilidad en eso de lo negativo. Esta es la humana, esta es Pandora, ¿no? La mujer humana mortal. ¿Qué pasa con las diosas? Es lo mismo, es este mismo recorrido el que hacemos en nuestro imaginario. Porque, digamos, si yo les pregunto a ustedes, y ahora podemos compartir un ratito sobre eso, ¿cuál es la diosa, digamos, de la mitología griega?
que más les gusta. Muchas van a decir, bueno, Atenea es mi favorita, por mucho tiempo también fue mi favorita. Atenea me gusta porque es una diosa empoderada, es una diosa de la inteligencia, de la estrategia, es una diosa militar, es una diosa fuerte, es una diosa aquí, es una diosa... y Atenea tiene grandes simpatizantes, bueno, ahí dice Atenea no, pero bueno, hay mucha gente que Atenea es la diosa referente, ¿verdad? Está bien. Entonces, yo con los estudiantes también les planteo, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con Afrodita? Ah, no, Afrodita también, ¿no? Es la diosa de la belleza, del erotismo, representa toda esta capacidad de lo femenino erótico, del placer, ¿verdad? Y les parece que sí, que son diosas que tienen como, o gozan de cierta autonomía. Y es muy interesante porque cuando yo les he preguntado, tal vez a los muchachos, tal vez no tan jóvenes como los que ustedes tal vez han tenido, o más bien, no tan mayores como los que algunos tratan de secundaria, pero que están como en esa edad entre el colegio y la universidad. Entonces yo les digo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué les gusta Atenea? Y muchas de las mujeres me responden, porque es muy masculina, ¿verdad? Otra vez asociamos como cuestiones muy positivas el que sea una diosa, además una hija predilecta de su padre. Recuerden, el nacimiento de Atenea surge de la cabeza de su padre, de Zeus, porque él se come a Metis, ¿verdad? A su madre, para terminar de gestarla en su cabeza, porque era un peligro. Si Atenea hubiese sido hombre, otra vez Zeus estaría ahí como en un riesgo de que fuera muy, 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 muy poderoso y lo quisiera también destronar. Él la piensa mujer, piensa en Atenea como una mujer. Y al momento del parto, ¿no? Se rompe la cabeza y se saca a Atenea completamente adulta y armada, lista para el combate, dice Hesíodo, lista para el combate. Entonces, es una mujer muy fuerte, su padre la deja jugar con su escudo, con su rayo, es la predilecta del padre y además ella le solicita que, bueno, que ella no quiere tener ninguna distracción, ella quiere ser una diosa virgen para siempre, ¿verdad? A lo contrario de Afrodita, ¿verdad? Que más bien es este culto a lo erótico, al sexo, al placer, pero fíjense que Afrodita está casada, ¿no? Está casada con Hefestos, que es el dios, el metalurgo del Olimpo, ¿verdad? De todos los dioses. Y es un dios mal hecho, es un dios ahí, ¿verdad? Que es muy feíto, ¿verdad? Y es la esposa de ella, en eso no puede tener voz ni voto. Le es infiel con todo lo que se mueve y lo que no se mueve, pero está entregada en matrimonio también a otro dios. Y cuando entonces uno les pregunta, bueno, Atenea, sí, porque tiene todas estas características, Afrodita, porque además es bella, es sensual, es el amor erótico, es la pasión, todo esto. Artemisa, que además representa a la luna en su etapa creciente, ¿verdad? Es una diosa virgen, ¿verdad? Vean que cuando son diosas vírgenes es como, ok, no nos vamos a detener en nada más, o sea, yo quiero guardar esta virginidad, esta castidad para poder atender la cacería, por ejemplo, para poder atender mis situaciones de manera más enfocada, entonces no puedo tener contacto carnal con nadie para que no se desenfoquen mis objetivos. Entonces, Artemisa es esta representación de la diosa adolescente, de una pureza, ¿verdad? Y sin embargo, es muy interesante porque ella siempre está muy vigilada por su hermano, por Apolo, ¿verdad? Que hay un mito muy cruel también donde ella le dispara una flecha por error a un hombre del que ella se enamora
y su hermano lo hace solamente para retarla, como mira, vos te puedes pegar esa boya que está ahí, yo no creo que lo puedas hacer, no creo que lo puedas hacer, hasta que ella lo hace y asesina a su propio amor. Ella no tiene tampoco, o no goza de muchísimo poder o muchísima voluntad, y más bien es castigada porque ella ayuda a nacer a su hermano, ¿verdad? Y la castigan con ser una diosa que tenga que estar presente en los partos, ¿verdad? Entonces es como un trauma, es como usted va a atender, va a ayudar a las mujeres en los partos, y ella le tiene terror a los partos porque vio parir a su propia madre en condiciones terribles, ¿verdad? Y está la famosa Hera. ¿Y por qué vamos a hablar de Hera? Porque Hera es muy impopular. Eh, Toda la gente con la que comparto el gusto por la mitología es como, pero es que Hera es la diosa del matrimonio, ¿verdad? Entonces yo les digo, bueno, no, o sea, Hera tenía la misma cuota de poder que Zeus, la misma. Ella no solo era su hermana, sino que fue elegida para ser la esposa de Zeus y gobernar sobre todos los cielos, ¿verdad? Lo que pasa es que poco a poco, como le sucede al mito de la gran diosa que les comentaba antes, va perdiendo poder y empieza a ser una diosa encargada de vigilar los calzones de Zeus. ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está durmiendo? ¿A quién está conquistando? Y se convierte, ojo en la acepción, si ustedes lo buscan en los diccionarios de mitología griega, la diosa del matrimonio, ¿verdad? O sea, también la construcción que tenemos del matrimonio, ¿verdad? Y Hera se convierte en una diosa que cuida a su Dios, eso es todo. Ya su poderío se olvida, de hecho, yo les comentaba la otra vez, en la otra charla, que la primera revolución que hay en el Olimpo para tratar de sacar a Zeus del poder, que está comportándose de manera muy tirana, la lleva a cabo Hera, fracasa porque la traicionan los otros dioses. Pero ella estaba decidida a hacer el golpe, digamos, y se echa para atrás porque todos la dejan sola, ¿verdad? O sea, o todos empiezan a hacer cálculos políticos y ella, entonces, más bien, eso le rebaja el poder, eso la hace como, bueno, usted quiso destronarme, ahora va a ver lo que le va a pasar, y se queda ahí solamente en vigilancia. Entonces, dentro de todo, digamos, dentro del recorrido de estos moldes que tenemos de estas diosas y sus características, nadie quiere ser Hera, porque es una diosa vinculada a las cuestiones más tradicionales, a cuidar al esposo, a ser la eterna engañada del Olimpo, ¿verdad? Es una cornamenta del tamaño del Olimpo, no puede más ya de todo lo que le ha pasado. Sin embargo, yo identifico en la figura de Hera la figura más importante y contrastante para trabajarla desde la actualización de los mitos. Les decía al principio que me gusta mucho, a pesar de que ya les digo, conozco las acepciones del mito, desde que, bueno, sí, su simbología es universal, corresponde a un tiempo, corresponde a un espacio, tiene significado en sí mismo, en ese tiempo y en ese espacio. Pero como acá lo que no se mueve sea pelota, lo que quisiera es proponer cómo estas figuras que nosotros vamos como desdeñando porque nos dicen cosas muy nefastas de nuestro sistema social actual, son los que representan más riqueza para los procesos de actualización. Es, ¿por qué trabajar, digamos, en un aula? Que es donde a mí me interesa, porque yo siento que ahí es donde está la puesta en escena más importante de nuestras vidas, ¿verdad? Es tomar una figura como Hera, ok, es la diosa del matrimonio, pero ¿cómo empezamos a deconstruir esta imagen de Hera? ¿Cómo podemos dotarla de otros discursos en la contemporaneidad? ¿Por qué nos molesta tanto que ella cumpla con esas funciones? ¿Qué pasa si desarticulamos el mito y empezamos a darle otras equivalencias para que simbólicamente Hera se convierta en otra cosa?
¿verdad? Entonces, para eso, y para que descansen un poquito de oírme, yo he escogido una canción para que la escuchemos. La canción se llama Era y es una canción compuesta por el cantautor mexicano Alejandro Filio. No sé si lo conocen o no, pero bueno, esta es una canción como un recurso didáctico, por decirlo así. Esta canción está interpretada por Víctor Manuel y Alejandro Filio y se llama Era. Yo quiero que le presten atención para que veamos cómo a la luz de nuevos discursos también que nosotros podemos crear, no solo en el aula, sino también para poder comprender mejor esos, no sé, como esos guiños que nos hace la sociedad contemporánea de cómo estamos entendiendo ciertas figuras arquetípicas, que nosotros utilicemos este recurso. Me gustó porque nunca o no había encontrado ni en estos libros así gigantes ni nada, una propuesta de actualización de este personaje que yo no sé, pero en la mayoría, no sé si es como el caso de ustedes, pero digamos, en la mayoría de los casos, ya les digo, es como, ay no, qué pereza, es que, imagínense, representa todo lo que no, ¿no? El matrimonio, la cuestión ahí de anclada en el Olimpo, pudiendo hacer lo que quisiera, se dedica solamente a perseguir, a sufrir por las infidelidades, a ni siquiera ser como autosuficiente, siendo, repito, la diosa más poderosa del Olimpo es ella, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle a Marta si puede compartirnos la canción. La hija de Cronos, bañándose al sol. La diosa del matrimonio, celando a su dios. Hera bajaba a la tierra y caminaba en la hierba buscando el amor. Buscando el amor. Era serena y callada, esperándole a él. Era tan enamorada como siempre fue. Era mojando sus labios, era mutando despacio de diosa a mujer, de diosa a mujer. Era mírame, mírame otra vez, que no puedo ser quien era, mírame, era de noche la luna que crece y se va. Era la madre, la viuda y la pubertad. Era salpicando estrellas, era de nuevo doncella para comenzar. Y era una tarde de mayo
y sin temer a los rayos de mi mano corrió. Era distinta mi vida, era me abraza y olvida lo mismo que yo, lo mismo que yo. Era mírame, mírame otra vez, que no puedo ser quien era, mírame, mírame, mírame otra vez, que no puedo ser quien era, mírame, Ok, muy bien. Bueno, espero que la hayan podido escuchar para que ahora también hagan sus comentarios al respecto. De nuevo, era no siempre fue esto que conocemos ahora, ¿verdad? Que incluso si ustedes buscan un mito sobre ella, no lo encuentran casi desasociado, desvinculado a Zeus. Es como, claro, Hera castigó a la madre de Hércules por la infidelidad. Hera castigó a la mamá de, a cualquier mamá, a cualquier persona que se haya atrevido a coquetearle a Zeus, o más bien, o que Zeus haya abordado así insolentemente como es conocido de todos, ¿verdad? Sin embargo, no siempre fue así. De nuevo, estas investigadoras, las mujeres que les comenté antes, las que hicieron su tesis y demás, se hacen la misma pregunta, ¿dónde? O sea, ¿cuándo fue? Si hay representaciones escultóricas, de nuevo, por ejemplo, de Hera, que es mayor que Zeus, además es mayor, ella nace primero que Zeus, o es concebida primero que Zeus. Hay esculturas donde aparece Zeus por debajo de ella, donde está en como en una relación suplicante, ¿verdad? O sea, Hera es mayor, es más poderosa, tiene muchísimos atributos, es una diosa que está sentada en un trono, ¿verdad? Y que se le llama la gran señora mucho antes que Zeus, digamos, que conociéramos las hazañas de Zeus, o por lo menos estas representaciones son bastante anteriores. De nuevo hay un impas, hay un momento en el tiempo, en el espacio, en donde esto se vuelve de otra manera, en donde Zeus, todos aceptaron y que era el dios uránico, o sea, proveniente, digamos, de esa línea, y que era su mujer y que estaba simplemente destinada a cuidarlo a él, a ver en qué andaba, ¿verdad? Entonces, me parece un arquetipo muy interesante, porque yo no sé si escucharon en la canción, era la madre, la luna, la pubertad, la hija, ¿verdad? Para mí, si nosotros desde la contemporaneidad somos capaces de reconocer todo ese ciclo que puede representar Hera, con ese eslabón perdido de cuándo fue que su culto se vino tan a menos, que sí lo hay, quiero decir, sí hay cuestiones históricas de, bueno, ocurrió esta invasión, ocurrió esta
esta destrucción de tales templos. Es una cuestión muy histórica, pero ¿cuándo fue, o sea, que pasó en la construcción propiamente simbólica de los mitos esta degradación, digamos, a nuestros ojos de la diosa Hera? Entonces, antes que trabajar con los arquetipos que tenemos tan claros, como les decía, no sé, Artemisa, la diosa lunar, Atenea, con esta fuerza, con este poder, con esta decisión, determinación, incluso con diosas que son del inframundo, ¿verdad? Como Perséfone o Deméter, que tiene como esta relación también con el inframundo gracias a su hija y que nos da el conocimiento, la tierra fecundada, la tierra que nutre, pero Hera, que es la que podría detentar eso tan manoseado dentro de las estructuras míticas, que es el poder, ¿a dónde fue que dejó el cetro? ¿A dónde fue que se le fue el trono? ¿Por qué termina siendo esta figura tan poco apreciada? ¿A dónde y cómo se le puede reivindicar? Si fuera que es necesario que los dioses del Olimpo necesite que alguien los reivindique. Bueno, yo pienso que sí, que todo es posible dentro de nuestra función como formadores y formadoras y como educadores y educadoras. Me parece que es una figura muy, muy interesante de trabajar, porque es la que nos causa como este resquemor, así como, bueno, es que no me parece que su función sea atractiva porque la hemos degradado como a ese nivel. Entonces, podríamos trabajarla con sistemas de equivalencias muy estudiados, ¿verdad? Como, bueno, ¿qué pasa si empiezo a dotar a esta figura mítica de ciertas cualidades que la misma historia o el mismo paso por la historia y por lo simbólico del mito también le ha ido quitando? O sea, ¿qué pasa si yo más bien devuelvo algunas de esas características que se fueron quedando perdidas en el tiempo? Y no solo eso, que nosotros seamos más desconfiados de aceptar esos preceptos, ¿verdad? Bueno, es que sí, Dios es así, Dios se ve así, el Dios tiene estas y estas características, y ustedes más bien podrían, si vivieran en Costa Rica también, podrían ser muy mal vistos, si dicen como, bueno, es que no solamente si Dios no fuera Dios y fuera diosa, es qué pasaría si además detentara ese poder que tiene el Dios unívoco, ¿verdad? Entonces, creo que justamente para hacer difícil el camino del arquetipo al estereotipo, es que nosotros tenemos que tomar estas figuras como despreciadas en la historia, ¿verdad? Y decir, bueno, es que sí, o sea, si esta diosa hiciera lo mismo que yo, ¿verdad? Como en el caso de la canción que nos dice, Hera abraza y olvida lo mismo que yo, ¿verdad? O sea, si esa diosa simplemente deja de tener estas cualidades que le han sido asignadas históricamente y que ya han sido reduccionistas, ¿verdad? Simplemente es la diosa matrimonio que cuida a Zeus, punto. ¿Qué pasa si empiezo yo a jugar con estos otros signos de los que hemos venido hablando? Si empiezo a ver que lo arquetípico femenino no son estos cajoncitos en donde yo digo, claro, es que mira, vos como tenés estas cualidades y estas, sos como más como Artemisa, o estás en este momento en el que sos una diosa lunar y virgen, y ahora sos la diosa madre, y ahora sos la diosa anciana, y ahora, ¿verdad? Sino que podamos entender lo arquetípico femenino como un ciclo constante. O sea, que por ejemplo, una mujer puede atravesar por todos esos momentos en un solo día o en un solo momento de su historia, y no solamente como, claro, es que la mujer se divide en estas y estas y estas partes. Somos un ciclo, algo que viene y va, algo que a veces no se deja ver, algo que a veces es evidente, ¿verdad? Como eso que yo les decía, es muy interesante
ver todos los mitos en torno a una divinidad como Hera y ver que hay muy pocos sobre ella, ¿verdad? O sea, que nosotros de hecho, en las tareas que les dejo a los muchachos y a las muchachas, cuando hablan de Hera, hablan de algún mito asociado a Zeus, pero poco se sabe de esta lucha o de esta revolución o de este intento de golpe de Estado, ¿verdad? Y que podría ser como muy atractivo para desandar el estereotipo que tenemos de estos que al fin y al cabo son construcciones simbólicas, pero que deberían dentro de mi pensamiento hacia lo didáctico, deberían tener alguna fuerza para hablarlo, para hablarlo en clase, qué sé yo. ¿Por qué hago también como el contrapunto con Atenea? Y ahora tal vez mate el sentimiento al que algunos podían tener por Atenea. Atenea es una diosa muy poderosa, pero es una diosa al fin, y va a detentar su poder en contra de quien sea, aunque esto nos parezca, digamos, a la luz de hoy, de lo contemporáneo, nos parezca terrible. Y nada más consultar, que por cierto ustedes me solicitaron en la inscripción, el mito de Medusa, ¿verdad? La primera vez que yo di la charla en Montevideo, hablamos de Atenea y de Medusa. Entonces, bueno, en simples palabras, la historia va de que Medusa es una sacerdotisa del templo de Atenea. Poseidón se enamora de ella, la viola, y la viola en el templo o en las cercanías del templo de Atenea. Y Atenea, como es una diosa sabia, como es una diosa muy brava y es una diosa muy ecuánime, por supuesto, defiende a Poseidón, ¿verdad? Ella castiga a Medusa, la destierra, la convierte en un monstruo terrible, con el pelo lleno de serpientes, y que quien la mire directamente a los ojos queda completamente petrificado. Cuando hicimos trabajamos sobre este mito allá en Montevideo, hubo muchos, ¿verdad? A mí me encanta, ¿verdad? Porque piensan que tal vez, ay, no, es que no voy a decir esto porque qué barbarie. No, acá quiero decir, el mito también constituye un texto en cuanto a tejido, y nosotros podemos hacer intervenciones inteligentes de acuerdo con nuestros sistemas de equivalencia, ¿verdad? Y contextuales. Entonces decían, bueno, pero es que, ¿cómo es posible que Atenea no haya defendido a su sacerdotisa si quien la tomó a la fuerza fue Poseidón? Y no, o sea, porque en ese momento, o lo que explicaba el mito en ese momento, que debe haber sido además muy útil y muy poderoso simbólicamente en su contexto, bueno, eso no se lo planteaban en ese momento. O sea, ¿para qué? O sea, ¿a quién le podía importar en ese momento pensar que Atenea, diosa, mujer, Medusa, persona, mujer, tenía que haber algún tipo de alianza ahí? No lo hay. Simplemente Atenea defiende su templo, castiga a Medusa y queda súper bien con Poseidón. Entonces me decía alguien, ¿pero por qué lo hace? Entonces yo le decía, porque puede. Porque los dioses, al fin y al cabo, los dioses y las diosas, lo que tienen para manejar a su antojo es el poder, ¿verdad? Y acá, la que es menos en esa estructura es Medusa. Entonces, yo les decía, lo más interesante no es que el mito, sí, en ese momento lo que quiere hablar es del poder de los dioses, del castigo, del destino, de lo que ustedes quieran. Lo importante es esa inflexión que hace hoy, porque a nadie se le ocurriría pensar que eso está bien, ¿verdad? O sea, que entonces todo el mundo habla de Medusa en términos de ahora en la actualidad, digamos, cuando hemos trabajado el mito de, pero si ella era la víctima, pero si ella era
la persona afectada, pero ¿por qué la castigan, verdad? Y en el contexto original, digámoslo, si se puede llamar de esa forma, del mito, no está planteado para que surja esa discusión. Entonces alguien me decía, pero es que el mito era así, o sea, el mito no puede traerlo a la contemporaneidad y hablar de que Atenea actuó mal o bien, y yo pienso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si lo dejamos allá, en los siglos de los siglos de los siglos, antes de Cristo, y no lo trabajamos en esa inflexión y en esa molestia que nos causa en la contemporaneidad tantos miles de años después, entonces el mito se quedó ahí. El mito ya no evolucionó, ¿verdad? Ya no se expandió. Entonces me llamó mucho la atención porque un muchacho de filosofía, creo, después de que hubo ahí como algunos cuestionamientos, decía, bueno, ¿qué pasa si en vez de que eso hubiera sido un castigo, Atenea le está entregando un poder a Medusa para que nadie más le vuelva a hacer daño, para que ella petrifique a todo aquel que se acerque con ganas de dañarla, y por eso le da ese aspecto, para que nadie le haga daño? Bueno, probablemente, no sé, Homero, no sé, o Hesíodo no estarían tan felices de esta versión, pero es una versión que sí nos comunica algo de esos arquetipos que venimos trabajando, ¿verdad? Eso sí nos comunica algo hoy, ¿verdad? Entonces, puede ser. Entonces, por eso es que cuando la cabeza de Medusa cuando Medusa es decapitada por Perseo, la cabeza vuelve a Atenea como una cosa de, bueno, acá está y la voy a usar en mi escudo para siempre, y ese va a ser un signo poderosísimo de la fuerza y del poder en la mitología griega. Pero es eso, desandar como ese camino que nos lleva de algo que es algo que está fijo, ¿verdad? Y que está ahí como enterrado, como que no se puede mover, y empezar a darle otras formas. Y siempre lo repito, con sistemas de equivalencias que sean pertinentes, ¿verdad? No es que todo tiene que ver con todo, y entonces yo puedo agarrar un mito y hablar de lo que se me dé la gana. Puedo, no les auguro buenos resultados, pero sí decir, bueno, ¿de qué quiero hablar? O sea, ¿cuáles son los signos importantes de retomar en el hoy para que esa cuestión mitológica no se quede siendo un fundamento para nuevos estereotipos, ¿verdad? Entonces, es eso, no quedarnos ahí, no quedarnos como con esa sensación de que son relatos inamovibles. Como les digo, tienen un poder muy importante dentro de un contexto histórico universal, de un tiempo, de un espacio, pero también, ¿verdad? El mito es esto otro, ¿verdad? Es esto que yo puedo darle forma, que puedo moldearlo, que puedo ponerlo a conversar con mi contemporaneidad, y eso puede dar pie a muchísimas conversaciones para poder investigar sobre otras formas, sobre otras formas de conducta en nuestra sociedad, en sociedades anteriores a las nuestras, ¿verdad? Eso es lo que lo vuelve rico. Como yo les decía al puro principio, el mito es el sueño universal de la humanidad. Nos cuenta eso de una civilización en un momento, en un espacio dado, y también tiene su propia carga simbólica de ese momento. Pero también ese sueño universal de la humanidad es un sueño de que soñamos todos desde nuestra individualidad también y desde nuestro contexto, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo lo que yo pueda entender de esos signos que lo que pueda entender otra persona analizándolos con sus propios contextos. Por ahí alguien ponía que está muy permeado, todos estos mitos están también muy permeados desde la mitología cristiana. Y por supuesto, ¿verdad? Hay cosas que nos parecen terribles desde cierta ética, de cierta religión, y desde otra nos parece nefasto esto otro, y desde otra, ¿verdad? Y cómo también se van, ahí pusieron creo que contaminando, pero yo creo que es eso, se
se van llenando de otras cargas simbólicas y yo creo que eso más bien tiene que ser un insumo, un combustible para nosotros, para ir sumando, para ir tomando historias, para darles ciertos valores a otras historias que creíamos que ahí terminaba y chan chan, y ya no se podía hacer más, ¿verdad? Entonces, yo más bien los invito para que pasemos ahora tal vez a este otro intercambio, ¿verdad? Que me parece súper rico, a que revaloremos, digamos, los mitos, que les demos una carga que pueda ser útil también para nuestro intercambio, sobre todo en el aula. Como les digo, el título que más me enorgullece a mí es el de docente. Por este intercambio posible, ustedes pueden encontrar lo que dijo Campbell, lo que dijo Graves, lo que dijo Jung, lo que dijo quien sea, pero lo que dicen o lo que puede propiciar el intercambio con sus estudiantes y lo que pueden ustedes encontrar también dentro de ustedes mismos es algo que ni todos ellos juntos me van a perdonar, los grandes intelectuales, porque la relectura, la revisita, lo que nos hace es encontrar esos relieves de los mitos. Lo decía la otra vez y lo repito, no soy partidaria de las fijezas. De ese molde en piedra, no. De encontrar los relieves, de encontrar esas salientes de las cavernas, qué sé yo, para ver qué encuentro yo, qué nuevo rostro se presenta, cómo lo hago conversar con cosas que realmente nos atañen el día de hoy. Y así, la mitología, cualquiera que sea, no es algo de allá de los miles de siglos antes de no sé quién, sino que se vuelve algo rico, se vuelve algo dinámico, ¿verdad? Se vuelve algo en constante conversación, en constante diálogo con nosotros y nosotros mismos. Entonces, no sé si podemos pasar, Majo, a consultas, comentarios. Sí, claro. Bueno, por suerte el chat está muy movidito. Y bueno, cuando vos empezaste la primera parte, que hacías un poco la distinción entre arquetipo y estereotipo, que nosotros solemos usarlos como sinónimos, pero en realidad hiciste esa distinción que está muy buena, ¿no? Que el arquetipo es bastante distinto, que es algo que se construye, móvil, que es de alguna manera una proyección del inconsciente colectivo, ¿sí? Y que es mucho más útil que la noción de estereotipo para estudiar los mitos. Pero estoy hablando más. Entonces, la primera pregunta que formuló Rocío es, ¿cuáles serían algunas de estas mitologías o religiones donde lo masculino y lo femenino no estaría logrando diferenciarse? Religiones como tal, y digamos, como establecer que se diferencian, podría decirte que por lo menos no de las que conocemos popularmente, sobre todo porque hay una cosa que le hace mucho daño a las, digamos, como a estas construcciones simbólicas en los mitos, que es el advenimiento del monoteísmo, ¿verdad? Cuando ya todo el poder se concentra en una figura que es de dominio, que es la figura universal y es solo esa, y esa es el que propicia la creación y tal. Entonces, ahí pues, es muy difícil de diferenciar, ¿verdad?, entre lo femenino, lo masculino, sino que se vuelve como una figura muy unívoca. Llama mucho la atención, y lo comentaba hace poco con unos estudiantes, por ejemplo, nosotros acá en Costa Rica, en algunos de los asentamientos indígenas, en los bribris, por ejemplo, en Talamanca, todavía se conserva una noción muy desde lo matriarcal o lo matrilineal. Esa fuerza o esa conciencia cósmica proviene mucho desde desde la fuerza de lo femenino. Sin embargo, bueno,
Sibú, ¿verdad? O Dios, sigue siendo esta cuestión de la autoridad, del que todo lo ve, del que todo lo controla, como una especie de omnipresencia, y se caracteriza mucho desde lo masculino. Pero el monoteísmo se encarga mucho de poner como en perspectiva esto de que la fuerza, esta universal, tiene un condicionamiento masculino. Hay otras cosas de lo femenino que se representan en la naturaleza, pero son eso, representaciones. Por eso, por ejemplo, si nosotros pensamos en la tierra, como lo decía al principio, pensamos en que es una fuerza de lo femenino. Si pensamos en la agricultura, en el ciclo de los árboles, de las plantas, en el fruto, pensamos en lo femenino. Pero todo eso, si te das cuenta, está subordinado a una fuerza, a un poder superior de algo que podríamos concebir como simbólicamente masculino, ¿verdad? Es como acá en la tierra, de nuevo abajo, pasan cosas, pero está supeditado por lo uránico. Cuando digo lo uránico es esto, el cielo. El cielo es más, aunque digamos en un principio podríamos pensar que el cielo y la tierra son como un espejo o una especie de refracción, ¿verdad? De cosas que se proyectan en sí mismas desde arriba abajo y de abajo hacia arriba, con esta visión monoteísta, muy unívoca, entonces nos damos cuenta de que sí, acá abajo pasan cosas, pero nunca pasan sin que lo de arriba lo propicie. Ya no hay una especie de autonomía de que esas situaciones divinas o terrenas ocurran, ¿verdad? Nada se mueve, una hoja no se mueve sin que, ¿verdad?, el Padre lo proponga así, ¿verdad? Entonces, es difícil diferenciar. Ahora, sí, deidades o divinidades femeninas, ¿verdad? Porque se encuentran en religiones de la India, se encuentran también es que no me gusta como decirles religiones, ¿verdad? Sistemas de creencias prehispánicas también. Pero el monoteísmo viene al traste con muchas de estas construcciones, ¿verdad? Entonces, ya lo empezamos a pensar como, bueno, es que hay como una energía de lo femenino y una energía de lo masculino, pero no hablamos, por ejemplo, del Dios Madre, hablamos del Dios Padre y de la Madre Tierra. Son dos niveles diferentes. O sea, la Madre Tierra es eso, Madre Tierra, pero hay un Dios Padre que ante eso, ¿verdad? Se queda como muy corto lo de acá abajo. No sé si me doy a entender. Me contas. Sí. Sí, bárbaro. Ella pone el ejemplo también, por ejemplo, de las Venus paleolíticas, ¿no? En un sentido pueden tener cierto hermafroditismo. Sí, que de hecho, perdón, eso que decía al principio es muy interesante porque es posterior que se concibe lo de las Venus paleolíticas como hermafroditas. O sea, eso es una concepción muy nuestra, por decirlo así. ¿Por qué no pensar que esa deidad contenía en sí misma, ¿verdad? En sí misma, perdón, esa, no sé, esa fuerza de lo masculino, esa fuerza de lo femenino, eran en un todo, ¿verdad? No es como masculino y femenino y forma este ser. No, es que este ser es tan completo que lo abarca todo. Por eso les decía que en otras figuras, que ya estas estudiosas no les llaman figuras, sino definitivamente les llaman diosas o deidades, los pechos se funden con las caderas se funden con las nalgas, el cuello, decían, es que claro, el cuello es un falo, ¿verdad? Pero otra manera de pensarlo es que si es el contenedor de todo, ahí va todo lo que se necesita para la creación, ¿verdad? Entonces nosotros, en Occidente sobre todo, tendemos como a fraccionar. Ok, esto es femenino, esto es masculino, estos son los órganos tales, esta cabeza parece un palo, entonces tal. Pero capaz que ellos
que sus representaciones iban más en función de integrar, de que esta era una fuerza que integraba todo y que tenía toda la capacidad de generar desde sí, ¿verdad? Bien, acortá un poco las respuestas porque mirá que hay Perdón. muchas preguntas, ¿eh? Perdón, ya, ahora sí. Bueno, sí, Mariel dice, vos de alguna manera lo contestaste ya, que tendría relación con la concepción de la madre tierra, ¿no? Y particularmente en nuestro continente, de la Pachamama, el tema de la diosa creadora, ¿sí? Uh-huh. Bueno, después te están preguntando sobre algunos mitos en particular, pero ahí los invitamos porque Silvia la buscan en Facebook, ella tiene un espacio los sábados a las 10 de la noche de Uruguay, que se llama 7 de la tarde de Costa Rica, que se llama Mitos a la Carta, la busca en Facebook con su nombre, y ella ahí hace una cosa más de almohadón, más de Cuenta mitos. Va contando sobre algunos mitos, por ejemplo el de Lilith, que es apasionante, que te están preguntando, ¿sí? Luego, Mariel, que está muy preguntona, mi colega amorosa, dice si podés dar algunas líneas didácticas para trabajar justamente como lo que vos propusiste en la canción, la deconstrucción de la figura de Hera, ¿no? Y bueno, y también te preguntan por ahí si de alguna manera hay ¿por qué hay tanto prejuicio en torno a la figura de Hera? ¿Por qué tiene tan mala prensa? Tiene mal público. Bueno, líneas didácticas, si quieren después, bueno, ahí les van a dar mi correo, Facebook, si quieren el teléfono también. O sea, la idea es que nosotros podamos conversar, seguir, o sea, esto es una pequeña entrada a este mundo, ¿verdad? Pero la idea es que podamos intercambiar. Dentro de las líneas didácticas más importantes, creo yo, es establecer esto que decía yo al principio, un sistema de equivalencias. ¿De qué quiero hablar? ¿De qué quiero conversar? Para poder encontrar una figura desde el universo simbólico de lo mitológico para empezar a tirar ideas con los muchachos, con las muchachas, como esto que decíamos de Medusa, por ejemplo. Ok, este es el mito, punto. Yo no voy a decirles nada más que, bueno, consulten o aquí está el mito de Medusa, estudienlo por favor y no sé, vamos a conversar sobre eso. Ustedes tienen que tener estas líneas de equivalencia muy claras, ¿verdad? Ok, vamos a hablar de la víctima, ¿verdad? ¿Qué pasa en el mito de Medusa? ¿Quién es la persona que ostenta el poder? ¿Quién es el ofendido? ¿Quién es la víctima? ¿Por qué es la víctima? ¿Qué le da? ¿Qué es un castigo? ¿Qué es un don? ¿Verdad? O sea, poder empezar a jugar con esas cosas, sabiendo nosotros desde nuestra posición de docente, ¿verdad? A dónde queremos llegar con esa conversación, ¿verdad? O a dónde queremos llegar con esas líneas con este sistema, digamos, de equivalencias contemporáneas, claramente. Entonces yo ahí tengo que tener claro qué representa o qué pienso yo que representa A, qué representa B, qué pasa cuando estos dos puntos se unen y dialogan. Y ahí empezar a hacer como este sistema de construir, o me gusta mucho más actualizar. Cuando uno habla de construcción, de pronto también se mete como en un rollo, bueno, tal vez porque desde lo artístico me parece que a veces funciona, a veces no, pero actualizar, o sea, ¿quién es Medusa hoy? ¿Quién es Atenea hoy? ¿Quién es Poseidón hoy? ¿Cuál es el castigo hoy? ¿Verdad? Lo mismo ahora que decían eso de Hera, tiene muy mala fama porque por supuesto que hay una inflexión en la vida contemporánea. Las mujeres no queremos ser más Hera. O sea, bueno, no sé, no creo que haya una mujer en este momento que quiera de verdad que su función en el mundo sea andar cuidando los calzones de la pareja, de quien sea, ¿verdad? O sea, nosotros no queremos eso y podemos revisitar como el origen
de ese mito, ¿verdad? Y pensar, bueno, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si es como el sí mágico del teatro, ¿verdad? ¿Qué pasa si, como dice la canción, Hera se escapa, se harta y se larga? Y empieza a ostentar realmente el poder que le fue concedido al principio. ¿Qué pasa si, ¿verdad? Eva, ¿verdad? No ve el destierro del paraíso como un castigo y simplemente lo ve como, pucha, qué dicha, porque si no estaría yo ahí comiendo nube todo el día, sin saber nada, sin haber visto nunca a una persona desnuda, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, empezar como a jugar con esos patrones ya tan establecidos, ¿verdad? Y estas actualizaciones las hacen mucho, o sea, las hacen en, qué sé yo, en películas, obras de teatro, que yo he visto también maravillosas, pero siempre cuidando los sistemas de equivalencias puede funcionar como una nueva forma de decir el mito. No a lo loco y con lo que a mí se me ocurra, sino bien pensado. ¿Qué es lo que quiero decir hoy con este mito como pretexto? Y que el pretexto no sea visto como algo negativo o peyorativo. Es un buen pretexto para hablar de tal cosa, ¿verdad? Bueno, muy bien. Sandra plantea, yo creo que es más una afirmación, que además podemos, creo que, compartir los que estamos en esta tertulia, que si en la educación la mitología tiene el lugar que se merece. No sé qué opinión tenés. No lo tiene. Ustedes y nosotros somos los encargados de dársela, porque a los muchachos les encanta. Yo lo he comprobado muchísimo, no es, como decimos, no es por rajar, no es por echarme flores, pero digamos, los cursos de mitología, en este momento en humanidades, en donde yo trabajo, son los únicos cursos que hay de esto. Los muchachos están deseosos de saber. Ellos creen que quieren saber sobre los dioses, los monstruos y la criatura y el bicho que se comió a alguien. Pero cuando se dan cuenta la potencialidad que tienen para hablar de situaciones actuales y criticarlas, es una maravilla. Y para nosotros como docentes también. O sea, por ponerles un ejemplo, una muchacha hace como 2 meses, escribió en un semanario de acá de Costa Rica, una ex estudiante sobre el mito de Deméter y Perséfone, ¿verdad? Que estos son también dos arquetipos muy fuertes de la diosa de la agricultura y Perséfone, que es la diosa del inframundo, porque en resumidas cuentas, cuando Hades secuestra a Perséfone, que es la hija de Deméter, que es la diosa de la agricultura, enloquece. Y en un momento la tierra se vuelve loca, las sequías, las lluvias por los lugares donde no llueve, nieve donde no tenía que nevar, el clima se enloquece. Y su titular era algo así como, ¿estará perdida Perséfone otra vez? Para hablar del cambio climático y lo de la niña, de esta chiquita Greta Thunberg, ¿verdad? Hablar del cambio climático, hablar de temas que son pesados de digerir, utilizando como recurso didáctico el mito. Entonces, ella está hablando del mito de Perséfone y de Deméter. Ajá, eso lo tenemos clarísimo. Pero todos los temas que se deslindan de ahí, no se los imaginó ni Hesíodo, ni Homero, ni Ovidio, ni Heródoto, ni nadie. O sea, son temas que nos están acusando hoy a nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que la mitología tiene un lugar por ahí en los estudios clásicos, en la filosofía, yo lo valoro muchísimo desde lo teológico, pero ¿cuál es el lugar que nosotros le vamos a dar como recurso didáctico? Eso nos toca a nosotros. Bueno, muy bien. Por ahí Paula afirma que me gustó mucho la apreciación, que bueno, Atenea, siguiendo en tu línea, ¿no? Que es símbolo del poder masculino y que en síntesis trabaja para los dioses, pero para los dioses hombres, ¿no? Para los poderosos. No es cualquier dios, es sobre los dioses, con los dioses más poderosos. Paula Alonso es colega mía en la Universidad Nacional. Es una profesora maravillosa también que le interesa muchísimo estos temas, ¿verdad? Entonces, por ahí reforzar eso, que nosotros como docentes somos
los que tenemos así el recurso ahí caliente para hacerlo explotar, ¿verdad? Y empezar a hacer que los estudiantes y que los otros docentes hablen de cosas que creen que están allá en el Olimpo, pero no, están aquí, son de uso inmediato y accesible, ¿verdad? Bien. También hay una colega que te pregunta si existen expresiones artísticas de esa era inicial, ¿no? De esa era con poder. Sí, sí los hay. De hecho, en ese texto que a ustedes les van a pasar el link, que es de este librote, que se llama El mito de la diosa, que es de Anne Baring y Just Cashford, ellas hacen un repaso por todas las representaciones y les dan esta categoría, ya no de figurillas, como, ay, a alguien se le ocurrió un día de verano esculpir una mujer, porque estaba aburrido, sino que empieza a ver cómo hay representaciones, sobre todo en 3D, ¿verdad? O sea, esculpidas, de rituales, de fases lunares, de mitos específicos, de las diosas con, por ejemplo, con un cuerno, ¿verdad? Haciendo un llamado al cielo, ¿verdad? Y hay mucho más, como les decía al inicio, mucho más esculpido que pintado. Y eso también ellas han rastreado que tiene algo que ver, ¿verdad? Que es algo poderoso de darse cuenta de que tenía otra categoría. A la entrada de la caverna, en el punto más alto de tal cosa, ¿verdad? Es como una lógica que nos dice que sí tenía muchísima importancia. Y acá, cuando vengan a Costa Rica a visitarme, podemos ir al Museo de Arte Precolombino, para que ustedes también vean figuras que hacían nuestros indígenas también en jade, en piedra, que tenían que ver con esto, como con rituales de la fertilidad, de la concepción, ¿verdad? Del ciclo lunar, muy, muy provocativo para uno, ¿verdad? Bien, muy bien. Sí, alguna hace la apreciación por ahí de que como los dioses pueden ser muchas veces proyección de lo humano, ¿no? Aquello de que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza, que eso sin duda es así. Y bueno, finalmente, Luis, desde Paysandú, te pregunta, ¿cómo describirías a Hécate dentro de la propuesta de Jung de arquetipos? Yo, como soy muy atrevida, sugeriría, porque no es mi especialidad la mitología de ninguna manera, yo sugeriría que Hécate andaría por el lado de la maga, la protectora, pero no sé. Sí, hay de hecho, es muy interesante porque las diosas del inframundo, o de lo oscuro, o de lo nocturno, o de las fuerzas como más oscuras de la naturaleza, casi siempre se representaban en triadas, ¿verdad? Como una trinidad. Hécate junto a Perséfone y junto a Deméter, que además tiene esta condición de visitar el inframundo y salir también a la tierra, ¿verdad? Hécate cumpliría una función, sí, que tiene que ver incluso con una guía, ¿verdad? Con una forma también como de iluminar, ¿verdad? Ciertos caminos, porque recuerden además que los recorridos al inframundo están vetados para la mayoría. Los que logran completar ese ciclo, bueno, son algunos héroes, algunos personajes por artilugios mágicos. Hécate sería esta especie de guía mágica, ¿verdad? Que reúne los misterios de la vida y la muerte. Es una diosa, es muy poderosa, del oscuro, comprende esta trinidad, quizás como la más fuerte de esas tres diosas, y sí, sería como una especie de guía para completar ese ciclo o ese misterio entre la vida y la muerte, diría. Bueno, y finalmente ya hicimos la aclaración en el chat
toda la bibliografía que tú citaste, no como lista bibliográfica, sino los mismos textos y otros. Tú tuviste también la generosidad de enviárnoslos escaneados o en PDF y que ya fueron compartidos en el grupo de WhatsApp para profundizar. Bien, una colega, María creo que es, comenta si, bueno, como es el último aporte para ir cerrando, cómo está en tu país un tema, una pandemia que a nosotros realmente nos tiene a todos muy, muy preocupados y muy alarmados, que es el tema de la violencia de género, ya que rozamos en algún punto eso, ¿no? Sí, es terrible, es una, como dice María José, se ha convertido en una de las pandemias más espantosas que creo que compartimos muchos países latinoamericanos. Se cuentan muchísimos casos de mujeres muertas a manos de sus parejas, muchachas jóvenes desaparecidas, que de hecho en este momento, antes de que comenzara la pandemia del coronavirus, desapareció una muchacha en un pueblo de Cartago, es una provincia de Costa Rica, y todavía la están buscando. Nadie sabe nada, los asesinatos siguen sumándose en diferentes partes del país, y sobre todo muy acompañados, como les decía ahora, por un discurso a veces de mucho odio, pero no hacia los perpetradores de la violencia, sino hacia las propias mujeres, ¿verdad? Personas que le echan la culpa por tomar, por bailar, por la ropa, por el aspecto, por montarse en el carro equivocado, etc. Entonces para mí es una de las peores pestes que puede existir, y sobre todo la peste que le acompaña, que es el discurso en torno a la crueldad de los crímenes, ¿verdad? Que es todavía como si hubiera una justificación posible para que eso ocurra. Entonces, estamos en estado de alerta por una pandemia que se llama COVID-19 y por otra pandemia que se llama odio hacia las mujeres. Bueno, lamentablemente estamos empatados los países en esas dos pandemias. Silvia, luego Marta, que es una maravilla realmente y que está haciendo un esfuerzo soberano y así es una cosa espectacular, un equipete divino, les va a mandar, además de los libros que dijimos en el chat, todos los contactos para seguir la charla con Silvia. Y bueno, agradecerte, todo el mundo te agradece, te tira besos, quiere más, todos somos insaciables. Igual. Luego, alguien dice por ahí que esta charla fue mágica, y bueno, las diosas. No, yo quiero decir algo, bueno, agradecerles a todos. Yo quiero agradecerles y también decirle a las personas que han participado en las actividades de la Casa de Alicia, Beatriz, Marta, o sea, son dos diosas maravillosas que tienen este espacio. Por favor, no lo desaprovechen. Yo quisiera que en mi país el Ministerio de Cultura funcionara como el 5% de cómo funciona la Casa de Alicia en Uruguay. Entonces, yo de todo corazón a Marta por esa atención, por esa disposición, por los enlaces, por hacer el grupo, o sea, no hay palabras para agradecer. Y a Beatriz por dirigir este espacio con la valentía y con el aplomo que lo hace, a la Inspectora Nacional también de Literatura. Por favor, aprovechen. Esto que ustedes tienen es un tesoro, y esas mujeres son el tesoro más grande que puede tener la cultura en su país. Así que no lo desaprovechen, ya quisiéramos. En eso sí, les tenemos demasiada envidia. Muchas gracias, Silvia. Pura vida. Gracias, un aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y vean, estoy para servirles. Escríbanme, no sé, contáctenme. Si es sobre esto, no me voy a cansar de hablar nunca. Y muchas gracias por darme el honor de hablarles. Muchas gracias. Todo el mundo te agradece muchísimo, y personalmente un besote, y muy lindo el colgante que tienes puesto.
esto tengo que ir a devolverlo a Uruguay. Espero el otro año ir a devolver esto, porque si no... Esas son las cosas internas, ¿no? Esas son las cosas internas del mujererío, ¿viste? Pero, wow. Fuerte aplauso. Estoy para servirles. Escríbanme. Sí, Mariel, anda a Costa Rica que te vas a enamorar, no volvés más. Chao. Chao. Mucho, Gracias chao. a todos. Muchas gracias.